bendiga, mis hermanos. Qué bendición estar nuevamente en nuestro lugar de adoración, de permitir que el Espíritu Santo de Dios llene nuestros hogares, que la gloria del Señor sea cubriendo con su poder, con su grandeza, a cada uno de nosotros, y entregarle este tiempo al Señor. Este tiempo es para glorificar y bendecir el nombre del Señor, para darle a Él toda la alabanza, para darle a Él toda la adoración. Por eso lo invito para que usted, con un corazón dispuesto para el Señor, en este momento levantemos la oración y le digamos al Señor: Señor, aquí estamos. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu poder, llénanos con tu Santo Espíritu, y que este hogar se convierta en este momento en morada de tu Santo Espíritu. Oremos para la gloria del Señor. Padre bueno, Dios de misericordia y de amor, te entregamos este momento, Señor. Te bendecimos, Señor, porque queremos retener tu presencia. Queremos retener tu grandeza. Queremos retener, Señor, el poder y la gloria tuya sobre nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, Señor, presentamos esta palabra que vamos a estudiar en esta noche y te rogamos, oh Dios del cielo, que tu presencia, tu poder, tu Santo Espíritu nos llene de sabiduría, nos llene de conocimiento, nos llene de tu poder y tu gloria, y que, Señor de la gloria, podamos en este momento exaltarte y glorificarte con todo el corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invito para que abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 11. Gloria al Señor. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, que vamos a leer en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Nos dice la palabra del Señor: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Gloria al Señor. Esta es una de las cartas que en el libro de Apocalipsis están dirigidas a las 7 iglesias. Y en esta oportunidad es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y hay dos cosas muy importantes que el Señor hace aquí alusión en este pequeño versículo. Y uno es acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y el otro es acerca de una recomendación que nos hace mientras Él viene. Y aquí hay un verbo que resalta, que sale allí a resaltar, y es el verbo retén. Este verbo se deriva de una palabra griega que es karateo, que significa aferrarse a, asir, tomar, agarrar, mantener firme. Pero la connotación que Juan utiliza aquí en el libro de Apocalipsis es la de detener, retener, mantener firme, aferrarse a. Y este verbo se encuentra en modo imperativo, lo cual está señalando una orden o un mandato. Y cuando está esta situación, se está apelando a la voluntad de aquel al cual se le habla, es decir, al que recibe la orden, y él es el que decide llevarla a cabo o no. Por supuesto que esto no quita fuerza al término al ser pronunciado como una orden. Pero también el verbo, aquí nosotros observamos que se encuentra en tiempo presente y está describiendo una acción continua o repetida, algo que se debe seguir
haciendo siempre y no por un lapso de tiempo. Es así que este mandato está expresado de una forma positiva como un mandamiento o mandato general. Está diciendo, retén lo que tienes. Pero no es solamente en el libro de Apocalipsis que está este tipo de verbos. El apóstol Pablo también, en la segunda carta a los tesalonicenses, exhorta y además utiliza este mismo verbo en modo imperativo para ordenarles a los de Tesalónica y darles un mandato que se mantuvieran firmes y retuvieran la doctrina que han aprendido, debido a que se habían levantado falsas doctrinas en cuanto a la manifestación del hombre de pecado. Pero la orden allí también era mantenerse firmes y retener, a no dejarse mover fácilmente del modo de pensar, a no ser conturbados ni por espíritu o palabra ni por carta, dice en el capítulo 2, versículo 2 de Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses. También nosotros podemos ver que este verbo, retener, muchas veces implicará luchas, problemas, dificultades, las cuales hay que enfrentar sin soltar o perder lo que se tiene. Un buen ejemplo es también en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, versículos 13 al 15, en donde se narra que a pesar de la persecución y de la muerte de Antipas, el testigo fiel, ellos retuvieron la fe. Ahora bien, la pregunta sería, entonces, ¿por qué hay personas que no pueden retener las cosas de Dios? ¿Por qué sería tan fácil perder la fe? ¿Por qué la gente anda alegre hoy y mañana anda triste? ¿Por qué son salvos hoy y mañana viven como impíos? ¿Qué está pasando muchas veces, como en el pueblo de Dios hoy en día? Estamos viviendo situaciones difíciles y es muy bueno que nosotros meditemos en este tipo de temas. ¿Por qué? Porque la gente es muy buena, somos muy buenos para retener a veces las cosas malas, las malas costumbres, las antiguas prácticas, los malos pensamientos, las malas palabras. Eso es muy fácil de retener, pero las cosas de Dios no. ¿Qué está pasando entonces con la gente hoy en día? Y vamos a mirar entonces 3 cosas que nosotros en este tiempo debemos de retener y debemos de tener muy en cuenta sobre lo que el Señor nos está hablando. Retén lo que tienes. Debemos de mirar y de retener lo que tenemos en lo que el Señor nos invita a nosotros en esta noche para la gloria de Dios. Entonces, vamos a mirar a través de la palabra qué es lo que el Señor quiere para decirnos a nosotros en este momento. Aleluya. En primer lugar, lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta es que nosotros debemos de retener la libertad a la que fuimos llamados. Yo le invito para que vaya al libro de Éxodo en el capítulo 14, en los versículos 11 y 12. Vamos a mirar allí por qué nos debemos de retener la libertad a la que fuimos llamados. Nos dice la palabra del Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Amén. Gloria al Señor. Observe aquí que hay un pasaje muy interesante
Y este pasaje es el momento en el cual los israelitas salen de Egipto, 430 años de esclavitud, y habían podido salir. ¿De qué manera salieron? Salieron con las manifestaciones poderosas de Dios en ese momento. Y llegaron al cruce del Mar Rojo. Se encontraron en un momento con el primer obstáculo. Y vieron delante de ellos un obstáculo, pero detrás de ellos un gran peligro que venía en ese momento. Las tropas del faraón, los carros del faraón, venían allí persiguiéndolos seguramente para matarlos y regresarlos a los que quedaran vivos, regresarlos nuevamente allí a Egipto. Ese día debía de ser un gozo de alegría, debía de ser un gozo un día de felicidad, ¿sí? Y deberían ellos de estar diciendo: somos libres. Se cumplió lo que Dios nos había dicho. Y Dios es poderoso, Dios es grande y es misericordioso. Pero ¿qué observamos? ¿Qué pasó? En este pasaje nos damos cuenta que apenas acababan de salir de esa esclavitud. Y en ese momento ya estaban pensando, ante la primera dificultad que encontraron, ya estaban pensando en regresar nuevamente al lugar de donde habían salido. En otras palabras, el gozo les duró muy poco tiempo. Las personas que no han aprendido a retener lo que Dios les ha dado, nunca les va a durar el gozo demasiado tiempo. Y entonces, aquí, cuando nosotros miramos, tenemos que entrar a una pregunta: ¿cómo debemos retener o cómo podemos retener la libertad que Dios nos ha dado? Y la respuesta la encontramos nosotros en la palabra del Señor, y es creyendo a las promesas de Dios. Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. Esa es la realidad de los que somos hechos hijos de Dios. Y desde el momento en que nosotros permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene con su presencia y nos transforme, Él nos da fuerzas necesarias para obedecerle. Con la ayuda de Él podemos decirle no al pecado, sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que Dios anhela para nosotros. Esa es la maravillosa libertad de los que creemos y tenemos en Él. Cuando tenemos esa experiencia genuina con el Señor Jesucristo, surge en nosotros un gran anhelo de obedecerle, de serle fiel a Él. El toque salvador de Jesús no nos deja igual. Oiga bien, nace en nosotros el deseo de sumergirnos en su palabra, de buscar su presencia en oración. Le permitimos hablar sobre su voluntad para nuestra vida y mostrarnos lo que Él desea hacer en nosotros. Y es en medio de esa búsqueda que Él revela más su verdad a nuestros corazones. Nos muestra quiénes somos en Él, sus hijos amados, redimidos para su gloria. Dios nos revela su poder sobre el pecado, nos da claridad en cuanto a la salvación que ya consiguió para nosotros a través de su muerte en la cruz y su resurrección, y nos muestra cómo debemos vivir ahora que somos hijos de Dios. El Señor nos da completa libertad cuando lo recibimos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, y ya no somos más esclavos del pecado, pasamos a ser libres para vencer la tentación y para vivir la vida dentro de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros
Debemos de retener esa libertad. Oiga bien, debemos retener la libertad. En estos momentos, tal vez algunas personas están pensando regresar atrás. Hemos estado separados de la iglesia, del lugar de reunión. Toda la iglesia estamos separados del lugar de reunión, porque la iglesia está yendo a la casa, está en nuestras casas, pero estamos separados del lugar de reunión. Y tal vez usted y muchas personas han dejado que se enfríe esa llama que hay en nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Y eso es una recomendación para cada uno de nosotros. Si nosotros no avivamos ese fuego, si nosotros no avivamos esa presencia de Dios en nuestra vida, vamos a perder lo que hemos conseguido. Vamos a devolvernos a esclavitud. Dios nos da las fuerzas para no ceder ante la tentación. Nos recuerda siempre que en Él somos más que vencedores. Cuando nosotros nos enfocamos en el Señor y vivimos dentro de su voluntad, entonces disminuye en nosotros el deseo de hacer lo que nos place y aumenta el deseo de agradarle al Señor. Pero debemos de retener la libertad con que fuimos llamados. Nosotros hemos sido llamados. En segundo lugar, debemos de retener la fe. En primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 19, dice la palabra del Señor, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pero voy a leer la de la Nueva Traducción Viviente también, que nos dice allí, esta Nueva Traducción Viviente nos dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Mire que aquí, cuando leemos en esta Nueva Traducción Viviente, podemos entender mejor lo que hablábamos acerca de la palabra retén, que nos decía allí en Apocalipsis, porque decíamos que este verbo implicaba un deseo de la persona a la cual se le daba de hacer lo que allí está diciendo. En la Nueva Traducción Viviente, por eso me gustó eso, porque dice, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Cuando la gente entra por primera vez en el Evangelio, tienen una gran fe. Le pueden decir a una montaña, quítate de mi camino y la montaña le obedece, una montaña de problemas. Andan tan contentos por haber encontrado al Señor, al Redentor, y sienten tanto gozo que comparten con todas las personas posibles lo que les ha acontecido. Para ellos ha sido algo extraordinario, maravilloso, inimaginable, increíble, que su vida haya cambiado radicalmente al encontrarse con Jesús. Para algunas personas, ese es el primer amor. Yo lo vi en una persona en Cali. Yo recuerdo tanto a esa persona y a mí me parecía mentira lo que yo estaba viendo, porque yo lo conocí, era una persona que cada 8 días estaba en discotecas, bailarín, salsómano, pero un día llegó a los pies del Señor. Y así como era de constante para ir a las discotecas cuando estaba sin el Señor, cuando conoció a Cristo Jesús, empezó, no faltaba a la iglesia, componía, cantaba, no sabía cantar, pero él cantaba y componía y hablaba constantemente del Señor. Y para mí eso era increíble, haber conocido a esa persona y ahora verlo en esa situación. Es hermoso. Es un momento maravilloso. Para muchos,
Pero para muchos cristianos también es muy fácil perder esa fe. En un momento, en un problema, ante una enfermedad, ante una situación, ante una quiebra, ante la pérdida del empleo, ante cualquier situación en el hogar. Para muchas personas, yo creo que muchas personas pueden estar pensando, ¿cómo puede Dios permitirnos que esto nos pase? Que esta pandemia venga al mundo y que afectara a los impíos, a los pecadores. Pero yo que he sido tan buen cristiano, ¿cómo puede venir esto a afectarme de esta manera? Lo mejor será no creer más en el Señor. Para muchas personas pueden estar pensando eso. Pero yo quiero decirle hoy que el vivir la vida cristiana no es simple como algunos quisieran y creyeran que es. No, es muy complejo. No es solamente esperar que el semáforo esté en verde y nosotros vamos a continuar. No, no es simplemente eso. ¿Y sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos personalidades complicadas. Y Pablo está diciendo aquí a Timoteo que había un peligro real para nosotros en nuestras inconsistencias y fracasos. Ninguno de nosotros puede decir que vive en una fortaleza alejado de la realidad que estamos aquí en este momento pasando. Así algunos crean que están viviendo en ese lugar semejante, que se encuentra por encima del panorama normal y de la niebla tóxica de que estamos pasando, por allá arriba, lejos del escenario terrenal. No, nosotros estamos aquí en la tierra, aquí estamos pasando. Y nos codeamos con una humanidad conflictiva, con los problemas del mundo. Encontramos incongruencias y fracasos. ¿Y cuál es el peligro? El peligro que enfrentamos es adaptar nuestra fe a esos fracasos. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice cómo podemos hacerlo. Y la manera de que nosotros podemos hacerlo es manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Sí? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Observe cómo aquí el apóstol Pablo nos da dos tips, digámoslo así, o dos secretos, mejor. Dice, manteniendo la fe y desechando. Si nosotros miramos allí, manteniendo la fe y la buena conciencia y desechando, miramos esas dos situaciones. Estas dos, la fe y la buena conciencia, son esenciales cuando luchamos para el Señor. Ellas nos protegen contra los ataques del enemigo, de la duda, de la condenación. Timoteo tenía que tener fe en Dios, que Dios estaba en el control de las cosas y que lo iba a guiar hacia toda verdad y lo iba a ayudar en su trabajo. Nosotros también hoy en día tenemos que tener esa misma fe. Tenemos que tener la fe de que el Señor está en el control de todas las cosas. Pero no por tener fe debemos de arriesgarnos. Oiga muy bien, eso es diferente. ¿Sí? Nosotros no debemos ser temerosos, pero tampoco temerarios. Oiga bien. Debemos de ser bien equilibrados. Debían de tener una buena conciencia, porque los enemigos iban a estar atacándolo y si Timoteo no se conducía directamente, bien, rectamente, hubiese tenido esa situación tan difícil. Entonces el apóstol Pablo le dice, reteniendo la fe y la buena conciencia. Entonces, una buena conciencia no es solo una conciencia, no es solamente es una conciencia que nos apruebe, no, sino que nos aprueba porque estamos haciendo lo correcto. Y desechando, dice allí también. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a justificar, ¿sí?
No nos vamos a justificar. Mire, muchos naufragios había pasado el apóstol Pablo. Pablo había pasado por 4 naufragios. Pero ninguno de esos hizo que él perdiera su fe. Ninguna situación por las que él pasó. Hermano, debemos retener lo que tenemos. No podemos desmayar. Confiar en el que nos llamó. No poner nuestra mirada en las circunstancias. Poner nuestra fe en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Él nos ha llamado y Él cumplirá su promesa, porque el que lo prometió es grande y poderoso. Y la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Solo retén tu fe y créele siempre al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y en tercer lugar, debemos de retener nuestra sanidad. Isaías capítulo 53, en el versículo 5, nos dice lo siguiente. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Qué hermoso versículo. En este hermoso versículo, el profeta Isaías profetiza sobre la muerte de Jesús en la cruz y cómo Él llevó sobre sus hombros nuestras enfermedades físicas, emocionales y espirituales. No estamos solos en estos momentos de sufrimiento. El Señor está con nosotros. Él entiende lo que sentimos. Sabe lo que necesita nuestro espíritu, alma y cuerpo. Nosotros creemos, y yo creo en las sanidades de Dios para este tiempo, porque lo he vivido, lo hemos podido ver, lo hemos podido experimentar. Hemos orado por hermanos que han tenido una recuperación y una bendición de Dios, que Dios les ha bendecido. Y esto es porque la palabra del Señor nos dice que Jesús cargó con todas nuestras enfermedades, con todos nuestros dolores en la cruz. Gracias a Él tenemos paz con Dios y paz en medio de las circunstancias difíciles que estamos enfrentando. Por sus heridas recibimos la sanidad espiritual. No vamos a morir eternamente. Y esa es la obra más grande de Jesucristo en la cruz. Pero Dios quiere darnos también sanidad física y emocional. Que debemos de entender que Él es el que da la vida y Él también la quita. Pero Dios desea darnos eso. Cuando Jesús envió a sus 12 discípulos a llevar su mensaje al pueblo de Israel, les dio autoridad para liberar a las personas del poder del enemigo y sanar toda enfermedad. En Mateo 10, capítulo 1 lo dice. Y ese es el gran ministerio que debían llevar a cabo, y la sanidad era parte importante de ese ministerio. Cuando el reino de Dios se manifiesta, ocurren milagros, sanidades y liberaciones. Dios es todopoderoso y quiere bendecir a todos los que se acercan a Él. Por eso, Él capacita a sus hijos para poder realizar ese ministerio. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 9, nosotros leemos que uno de los dones que Dios da a la iglesia es el don de sanidad. Porque Él hoy todavía quiere bendecir, sanar y restaurar a todos los que le buscan. Aleluya, gloria al Señor. Pero nosotros también debemos de cuidar esa sanidad. Cuando usted reciba la sanidad de Dios, lo primero que tiene que hacer es glorificarle a Él. Darle a Él toda la bendición. Oiga bien, no piense que la sanidad viene por una persona determinada. La sanidad viene de Dios. El hombre no puede sanar. Dios sana. Dios es el que sana. El Señor se glorifica. Pero cuando usted viene con fe delante del Señor,
Viene con convicción delante del Señor. El Señor puede sanar todas sus dolencias. El Señor está interesado en nuestra salvación, en nuestro bienestar. Y eso incluye la parte psicológica y física. Y la manera de proteger esa sanidad recibida y preservarla es manteniendo una relación bien cercana con Dios. Es muy triste, nos ha tocado ver personas a las cuales el Señor les ha dado sanidad y lo primero que hicieron fue irse a bailar y Dios les quitó esa sanidad. No glorificaron al Señor ni le buscaron a Él. Y le mantenga esa relación bien cercana con Dios. Él desea mantener una relación profunda con usted durante toda su vida. Amado hermano, en estos tiempos difíciles, mantenga fuertemente guardado lo que Dios le ha dado. Sus dones, sus talentos, todo. La economía. Manténgase fiel en su caminar. Sea ejemplo de obediencia y humildad a Dios, a su palabra, como creyente en Cristo Jesús y Salvador de nuestras vidas. Aférrese y cuide en forma especial lo que Dios le ha dado, para que el enemigo no venga a robarle lo que el Señor le ha entregado. Mire que allí, si usted sigue leyendo ahí en Apocalipsis, dice que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno vaya a robar lo que el Señor te ha entregado. Sigue adelante. No mire las circunstancias. No mire lo que hay alrededor. Aférrate, guarda, conserva lo que has aprendido respecto a Dios y su palabra. Recuerda siempre sus promesas y su fidelidad. Él siempre va a estar con nosotros. Él lo prometió. El mundo necesita de hijos verdaderos de Dios, de hombres y mujeres que oren, que doblen rodilla, que busquen del Señor, que glorifiquen al Señor, que estén dispuestos a dar ejemplo, que acepten y entiendan los planes de Dios, comprometidos y fieles hasta la muerte, dispuestos a transformar su entorno, que no depende de las circunstancias, sino del poder de Dios. Que no se dejen amedrentar ante la oposición, aun estando bajo las peores circunstancias. Que sigan fieles y comprometidos hasta el final. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos y decisivos. Hay conflictos, hay pandemia, hay enfermedad, hay muerte en todo el mundo. Y eso es lo único que está buscando, es de una manera sutil desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Que nadie tome lo que usted tiene, retén lo que tiene, para que nadie robe, tome tu corona. Vamos a orar. Vamos a glorificar al Señor y darle a Él toda la honra, la gloria. En estos momentos en que bendecimos al Señor y le decimos, Señor, ayúdanos a retener lo que tenemos, para que nadie tome nuestra corona. Pero también dígale al Señor en este momento, usted desea glorificarle y adorarle a Él. Usted le da gracias a Dios por la libertad que nos ha entregado por medio de Cristo Jesús. Volver atrás no. Retroceder nunca, rendirnos jamás. Seguir adelante en el Señor. Que nuestra fe permanezca. Que la sanidad que Él nos ha entregado sea para glorificarle. Vamos a colocar en oración a Estefanía, la hija de la hermana Estela Santiago en los Estados Unidos, para que el Señor se glorifique de una manera especial en ella. Está muy enferma, está hospitalizada, para que el Señor los ayude en estos momentos. Pequeña bebé, también que sea bendecida por el Señor. Oramos
En Palmira nos piden oración. Víctor nos pide oración por unos amigos que están con coronavirus. Gustavo, Lady, Jaime, que don José, son amigos de Víctor que están enfermos, y yo les invito y les pido el favor, hermanos, que los coloquemos en oración. Estefanía, Gustavo, Lady, Jaime, don José. También por Ovirne Torres en Cali, que el Señor se glorifique también, que el Señor sea haciendo la obra en estas vidas, que el Señor sea llenando de bendición. Dios es un Dios grande y poderoso. Dios tiene el poder para hacer las cosas. Padre, muchas gracias, porque llegamos delante de tu presencia en adoración y en alabanza. Colocamos, Señor, nuestras vidas delante de ti y adoramos tu nombre, que es santo y poderoso. Tú eres grande, maravilloso, y nos llamas a retener lo que tenemos. Retén lo que tienes, me dice el Señor. Y en esta noche queremos que la presencia del Señor nos cubra y nos bendiga. Señor, estamos en tus manos. Estamos en tu presencia, oh Dios de amor. Estamos bajo tu gracia, bajo tu poder y tu misericordia. Señor, tú eres grande y poderoso. Solo tu mano maravillosa nos puede dar esa liberación, pero nosotros debemos de guardarla y conservarla. Por eso te rogamos, Señor, que tú te magnifiques, nos conduzcas con el poder de tu Santo Espíritu a toda verdad, para retener, Señor, la libertad con la que tú nos has llamado, para retener nuestra fe, para retener la sanidad, Señor, la cual tú has ministrado, emocional, física, Señor, sobre nuestras vidas. Rogamos, Señor, por los que están enfermos, por Estefanía, Señor, allí en los Estados Unidos. Tú eres Dios de cerca, pero también Dios de lejos, dice tu palabra. Y tú puedes colocar tu mano poderosa sobre estas vidas, Señor. Tú puedes colocar tu mano poderosa, oh Dios de los cielos, sobre Gustavo, sobre Lady, sobre Jaime, sobre don José, sobre Ovirne, allí en Palmira y en Cali, Señor. Tú puedes hacer la obra sobre ellos, sobre Estefanía, sobre su esposo, Señor. Tú puedes obrar, Señor, en bendición y en poder. Creemos, Señor, que tú estás sanando, tú estás obrando, Padre, porque tú eres el que se glorifica en bendición y en poder sobre cada vida. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, coloco a los que están enfermos. Coloco nuestro país que está enfermo, Señor. Nuestro departamento, que con preocupación vemos, Señor, cómo cada día se aumentan más y más los casos de infección, Señor. Rogamos, Señor de la gloria, para que tú te glorifiques de manera poderosa, Señor. Sana al que está enfermo, Señor. Sana nuestras dolencias. Coloca órganos nuevos, Señor de la gloria. Y magnifícate en el poder de tu Santo Espíritu. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les guarde, mis hermanos. El Señor sea derramando abundantes bendiciones. Seguiremos orando por estas personas. Y yo le ruego que usted también nos coloque en oración, mi hermano. Que usted sea pidiéndole al Señor para que Dios haga la obra en estas vidas. Somos llamados a orar por los que sufren y que el Señor sea escuchando esa oración. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Un abrazo fuerte
En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Dios les guarde.